Muy bien, hermanos, pues nuestro hermano compartió la lectura aquí en el Salmo capítulo 37, del 1 al 9. Quiero, hermanos, que leamos solamente el versículo 4, versículo 5 y versículo 7. Dice el versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Dice el versículo 7, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Hasta ahí, hermanos, la lectura. Este salmo, hermanos, este salmo fue escrito por el rey David, hermanos. Y este nos da una gran enseñanza. Y es que este salmo es considerado como un poema sapiensal que está dirigido al hombre y no a Dios. Y de este salmo, hermanos, extraje estos 3 versículos que volvimos a leer, del cual vamos a tomar esta enseñanza, hermanos. Vamos a ver qué es lo que nos enseñan, o de aquí más bien nos estamos agarrando para adentrarnos a lo que es el tema que traemos preparado. Dice este último versículo que leímos, el 7, esta parte cuando dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Hermanos, cuando nosotros oramos a Dios por algo, fíjese que traemos algo que trae usted en su corazón y le pide a Él. Bueno, como nos mencionaba nuestro hermano Timoteo por la mañana, que Dios te da 3 respuestas. Lo mencionó y es lo que quiero que veamos en esta tarde, hermanos. Yo sé que nosotros quisiéramos que cada vez que oramos a nuestro Dios, bueno, la respuesta de nuestro Dios sea un sí. Eso es lo que todos deseamos, que nos conteste de manera nuestro Dios. Pero déjeme decirle que existe la otra respuesta que a muchos de nosotros no nos gusta, el cual es no, un no de parte de nuestro Dios. Pero, hermanos, quizá cuando Dios nos da un rotundo no, nosotros lo tomamos como que Dios no está de nuestro lado. Pero tenemos que saber, hermanos, que Él siempre sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Ahora, si hablamos de respuestas que no nos gustan, bueno, creo que el primer lugar se lo llevaría el espera. Aunque a mí una persona me dijo que solamente hay 2 respuestas de parte de nuestro Dios, sí o no. Pero, hermanos, créanme que también te dice espera, porque no te contesta, Él sabe el tiempo. Por eso es lo que quiero tocar en esta tarde, hermanos. Entonces, cuando nos dice que esperemos, hermanos, cuando Dios nos dice o nos da una espera, pareciera que nosotros estamos, desesperados, hermanos. Quisiéramos que nos digan no o un sí en un lugar de espera. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos dice espera, muchas veces, muchos de nosotros es como si nos dijera, desespérate. Y eso es lo que pasa en muchos de nosotros. Nos desesperamos, hermanos. Así que, ¿se ha preguntado usted, hermanos, por qué Dios nos hace esperar cuando le pedimos algo? Bueno, el tema a tratar en esta tarde, hermanos, es cuando Dios nos hace esperar. Cuando Dios nos hace esperar, y lo vamos a desarrollar bajo una pregunta, hermanos, es ¿por qué lo hace? Pero no en un modo de exigencia, porque pudiéramos poner las manos acá en la cintura como jarrito y ¿por qué lo hace a nuestro Dios? Pero no es esa manera, sino ¿por qué lo hace? Vamos a dar unas posibles respuestas, hermanos, a esto. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace Dios? ¿Por qué nos hace esperar? Bueno, primeramente, hermanos, es porque quiere lo mejor para nosotros. Fíjense, hermanos, personalmente no creo que Dios fuese un tirano, hermanos, haciéndonos esperar cuando Él puede dárnoslo ya, lo que le pedamos, hermanos. Creo que Él siempre, hermanos, espera el momento indicado en el cual nos va a responder. ¿Por qué? Pudiéramos preguntarnos, bueno, porque simplemente, hermanos, Él quiere lo mejor para nosotros. Él quiere lo mejor para nosotros. Fíjense lo que nos dice Romanos capítulo 8, en el versículo 28.
Romanos capítulo 8, versículo 28, nos dice de la siguiente manera: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Luego dice el versículo 32, hermanos: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Fíjense, hermanos, si Dios entregó a su propio Hijo, bueno, ¿cómo no nos va a dar también con él todas las cosas? Puesto que Dios, hermanos, ha hecho lo mayor en darnos, o sea, el ser más precioso en su vista, bueno, hermanos, nos dará con él dádivas menos costosas, necesarias para perfeccionar nuestra salvación, hermanos. Fíjense que hace tiempo, hermanos, hubo una persona, un hombre al cual sus padres le dejaron una herencia, hermanos. Una herencia en el cual la derrochó rápidamente y murió, hermanos, como un pordiosero. ¿Por qué murió de esta manera este hombre, hermanos? Me platica mi padre acerca de esto. Bueno, dice, hermanos, que tenía todo. Mientras vivía sus padres, no hacía nada. Entonces, cuando mueren sus padres y tenían posesiones, tenían bienes, este personaje, esta persona, hermanos, pues la recibió toda, pero rápidamente se la terminó. ¿Por qué? Porque no sabía cómo administrarla, no sabía cómo trabajar y murió, hermanos, sin nada. ¿Y sabe qué? Y cuando andaba pidiendo, dice mi padre que, bueno, ni alcanzó a pedir. ¿Por qué? Porque dice que le daba vergüenza pedir, hermanos. Hasta ni eso, hermanos. Entonces murió, hermanos. No sabía hacer nada. ¿Por qué le digo esto, hermanos? Por eso Dios, hermanos, no nos da rápidamente lo que nosotros queremos, porque nos pasaría como esta historia del hijo pródigo. Esta historia está aquí en Lucas capítulo 15, que yo sé que muchos de nosotros la conocemos, pero si usted va al capítulo 15, hermanos, que no vamos a leer, usted pudiera leer desde el versículo 11 al versículo 32, pero fíjese, hermanos, Dios quiere lo mejor de nosotros. Y si conoce esta historia de la parábola del hijo pródigo, mire, vamos a leer los versículos 11, 12 y 13. Dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Se fija? Bueno, le platicaba de una historia, bueno, de alguien que me platicó mi papá, pero aquí tenemos esta historia, hermanos, contada por el maestro. Y eso es lo que pasa, hermanos, cuando no sabemos realmente manejar, hermanos, los bienes. O por eso mismo Dios no nos da. Quizá ahorita estamos batallando y dicen: yo quiero sacarme la lotería. Pues, primero no debes de comprar boletos, ¿verdad? Y luego, no, pero tirado ahí, a que me lo encuentre y que sea el premiado. Bueno, si no pasa, y que no va a pasar, hermanos, y si no, o que alguien me deje una fortuna, Dios sabe, hermanos. Ha pasado que muchos hermanos les empieza a ir bien, ¿y qué es lo que pasa? Ya ni los vemos en la iglesia. No me vayan a pedir los hermanos, o no. Bueno, eso es aparte, ¿verdad? No. ¿Por qué, hermanos? Dios no nos da así a manos llenas, hermanos, porque Él sabe que es lo que necesitamos, qué es lo mejor para nosotros. ¿Nos va a hacer mal esto o no? Entonces, hermanos, el punto es esto: ¿por qué Dios nos hace esperar? Bueno, porque quiere lo mejor para nosotros. Ahora, fíjese, segundo punto, hermanos, para irnos un poquito rápido. Bueno, ¿por qué nos hace esperar nuestro Dios? Bueno, porque aún no estamos preparados. Fíjese, aún nosotros no estamos preparados. Muchos de nosotros quisiéramos que Dios fuera como un genio, hermanos. ¿Se acuerda aquel de la lámpara? Que sale y le pide, ¿cuántos deseos? 3, ¿verdad? Dice: con uno tengo, nada más. Pero no son así las cosas, hermanos. Nos equivocamos, hermanos. Dios no te va a dar lo que quieres porque físicamente o espiritualmente, hermanos, no estamos preparados. Por eso no nos los da, hermanos.
Por eso le podemos pedir, pero Él sabe, hermanos, si nos lo da o no. Pero ¿sabe por qué? Acordémonos, hermanos, de historias que nos narran la Escritura. Tenemos una historia muy conocida que es David y Goliat. Hace poco estuvimos tocando acerca de esto, hermanos. Bueno, hace poco, unos meses. Pero esta enseñanza, hermanos, nos da mucho a aprender. En primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 1 al 58, conocemos de esta historia. Yo sé que la conoce a la perfección, pero es una enseñanza de preparación, hermanos. Una enseñanza de preparación con este hombre David. Fíjense, hermanos, la preparación no es cuestión de apariencias, hermanos, apariencias externas, sino de seguridad en nuestro corazón. Miren lo que nos dice el primer libro de Samuel, capítulo 16, en el versículo 6 y 7. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 6 y 7, dice: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Fíjese, hermanos, mira el corazón. Externamente, hermanos, los hermanos de David parecían estar mejor preparados para ser el rey de Israel, hermanos, que este hombre de David. Además era un jovenzuelo. Pero cuando Samuel lo ve, hermanos, seguramente dijo esto: seguro que este tiene el perfil del rey de Israel y está bien para que pueda sustituir a Saúl, viendo a este joven, a este hijo, bueno, a este hermano de David. Bueno, hermanos, la preparación, hermanos, es el punto. La preparación no es algo externo, sino de la convicción de la seguridad que hay en nuestro corazón. Miren, hermanos, un boxeador puede salir al cuadrilátero, hermanos. Él bien preparado físicamente, se ha entrenado con todo, hermanos. Pero sus pensamientos, hermanos, pueden ser distintos. Y es aquí donde nosotros muchas veces fallamos. Lo pongo el ejemplo como en el boxeo, hermanos, pero en muchas actividades que nos enfocamos en cierta cosa, hermanos, podemos estar bien preparados, pero también muchas veces nuestra mentalidad o nuestros pensamientos, hermanos, son distintos. Quizá esté pensando, hermanos, el boxeador, que su oponente lo va a vencer. Y aunque esté muy preparado, pero por pensar así, hermanos, es vencido. Yo recuerdo un campeón mundial, hermanos, a lo mejor lo ha escuchado, McGregor. Bueno, él decía, hermanos, que todo el que estuviera enfrente de él lo iba a vencer, sea lo que sea, y lo miraba bien seguro, hermanos. Y cómo se entrenaba, lo estaba viendo en alguna ocasión, y cómo se entrenaba, hermanos, pero siempre repetía eso. Dice: y no tengo nada contra nadie, pero el que se ponga delante de mí, lo voy a terminar. ¿Por qué? Porque tengo hambre, decía, tengo hambre. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, pero no en esta forma, sino en estar convencidos, hermanos, pero tener una preparación. Él tenía una gran preparación, hermanos, pero también una gran determinación. La preparación, hermanos, trae recompensa. Fíjense, hermanos, primer libro de Samuel, capítulo 17, en el versículo 25. Mencionamos el ejemplo de David con Goliat, pero aquí en el versículo 25 de este capítulo 17 dice: y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Bueno, hermanos, la Biblia, hermanos, dice que ese día hubo una gran recompensa. Esa recompensa, hermanos, era para el que estuviera bien preparado. No era específicamente para David. ¿Por qué sabemos esto? Porque por 40 días, hermanos, estuvo la oferta para aquel que venciere al filisteo. Y, hermanos, David, bueno, no tuvo suerte. No fue suerte. Él agarró la onda, pero no como se imagina, sino, ¿sabe usted la historia, verdad? Agarró la onda y le dio en la cabeza, en la frente a este gigantón. Bueno,
La preparación, hermanos, trae recompensa. Y en este punto, hermanos, déjeme decirle que nunca menospreciemos lo que estemos haciendo el día de hoy. No menospreciemos, hermanos, lo que estemos haciendo el día de hoy. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Fíjese lo que nos dice el versículo 34 y 35. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. ¿Se fija, hermanos? Lo que estaba haciendo Dios con David. David estaba al cuidado de las ovejas, pero enfrentaba aquellos peligros, y ese tiempo, hermanos, fue un tiempo de preparación. Por eso menciono esto, que no menospreciemos lo que estamos haciendo el día de hoy. Lo que haces el día de hoy, hermano, puede servirte para lo que harás mañana. Si David no hubiera sido pastor de ovejas, hermanos, no se hubiera expuesto al campo o no hubiera tenido esa experiencia, hermanos. Pero David no menospreció, y el hecho de haber sido pastor, hermanos, ese le dio la oportunidad de vencer leones, de vencer osos, y luego, hermanos, gigantes, y luego llegar a ser rey. Por eso, hermanos, es importante esta preparación. Y siempre me gusta mencionar esto, hermano, que no menospreciemos lo que hayamos hecho o lo que estemos haciendo, porque esto nos va a servir para más adelante, para cuando estemos sirviendo a nuestro Dios. Cualquier cosa, hermanos, que no se imagina, le va a servir, hermanos, para lo que Dios lo va a utilizar. Pero nosotros, enfrente de los problemas, hermanos, muchas veces tenemos una mentalidad escapista. Por ejemplo, hermanos, ¿se acuerda? Mira, allá en primer libro de Samuel, capítulo 1, se acuerda de dos mujeres. Esta es Ana y Penina. Primer libro de Samuel, capítulo 1. Ana y Penina. Fíjense, hermanos, lo que menciona aquí estos versículos. Versículo 1 y versículo 2. Hubo un varón de Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Fíjense el versículo 6. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Mire lo que dice el 10. Y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Fíjense, hermanos, menciono este ejemplo de Ana y Penina porque Penina se burlaba de Ana, quien no podía tener hijos, hermanos, y Ana lo que hizo fue orar a Dios pidiéndolo poder ella tener un hijo, o sea, dar a luz, tener fruto de su vientre. Vemos en la oración, hermanos, lo que ella pidió. Ella, hermanos, no pidió callarle la boca a las personas, que no le dijo a Dios, bueno, ya, dales un escarmiento a ella para que ya no se esté burlando de mí. No pidió por eso, hermanos. Y que ya los demás no se burlaron, que no se burlaran de ella. Ella no pidió nada de eso, hermanos. ¿Se fijan? Muchas veces queremos que todo, encontrar con mucha facilidad todo en nuestra vida. Hay momentos difíciles, pero no por esto tenemos que tener una mentalidad escapista, hermanos, de querernos escapar de todos los problemas que puedan venirnos a nosotros. Otro ejemplo, hermanos, es de la iglesia primitiva, hermanos. La iglesia en el primer siglo, ¿se acuerda cuando fue amenazada? La iglesia, hermanos, no oró diciendo: Señor, que no nos amenacen.
o que ellos no dudaron en pedirle a Dios, hermanos, permitirles que en medio de esas amenazas que ellos tuvieran la oportunidad de abrir la boca con mucho denuedo, hermanos, que les diera esa valentía y además que se hicieran maravillas, que se hicieran prodigios, milagros con su mano poderosa en medio de la ciudad, hermanos. Ellos, hermanos, pedían enfrentar, por decirlo así, enfrentar al león, enfrentar al oso, cara a cara, hermanos, no pidiendo que los ahuyentaran, sino que les diera valentía a la iglesia, a pesar de todo lo que estaba pasando con ella, hermanas, de todas las amenazas que recibían, y ellos seguían predicando con denuedo, hermanos, la palabra del Señor. Ellos, hermanos, en las oraciones no pedían que los demás callen o que no hablen en contra de Dios, hermanos. No, sino que no dijeran nada en contra de ellos, sino que ellos, hermanos, cuando oraban, decían: Dios, si mandas un león o si nos sale un león, bueno, lo enfrentamos con valentía. Pero no decía: bueno, Dios, si me mandas un león, nada más quítale los dientes, ¿verdad? Que venga sin colmillos para no sentir la mordida. No, hermanos, no lo pedía de esta manera, sino que les diera esa valentía. Por eso tenemos que tomar como ejemplo, hermanos, estos que les menciono, pero hay muchos ejemplos aquí en la palabra de nuestro Dios. Bueno, hermanos, pues no huyamos, hermanos, no renunciemos a pastorear ovejas, hermanos, por miedo a los leones o a los osos que podamos enfrentar, sino que tenemos que quedarnos fijos, hermanos, ahí enfrente de ellos o enfrentándolos cara a cara, hermanos. Un día, hermanos, Dios nos va a decir: ¿sabes qué, Paco? Bueno, es tiempo de que salgas ahora a matar gigantes. A ver, Oscar, este es el tiempo en el que vas a matar gigantes, porque ya estás preparado. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Esto es preparación para más adelante. Dios nos va a utilizar a cada uno de nosotros, porque vamos a ir bien preparados, hermanos. Y no vamos a decir: no puedo, o no, mándamelo un poco más tranquilo acá la cosa. No, vamos a enfrentar las cosas como nos salgan, hermanos, como nos vengan, pero porque vamos a tener esa seguridad de que Dios nos ha preparado de la mejor manera, y es tiempo de enfrentar gigantes, hermanos. Bueno, ¿por qué más nos hace nuestro Dios esperar, hermanos? ¿Por qué nos hace esperar? Bueno, porque quiere moldearnos, hermanos. Muchas veces nosotros no entendemos por qué Dios nos hace esperar cuando le pedimos algo. Pero cuando Dios tarda, hermanos, es porque Él está trabajando. Fíjese, tenemos también otro ejemplo de este grande siervo de Dios, que es Moisés. Moisés, hermanos, fue un hombre que tuvo que capacitarse por 40 años allá en el desierto antes de ser utilizado por Dios para poder liberar a su pueblo de Israel de la esclavitud egipcia, hermanos. Notemos, hermanos, lo que hizo Moisés antes de que él fuera moldeado por Dios. Miren lo que nos dice allá en Hechos, capítulo 7. Hechos capítulo 7, en el versículo 23 al 29. Miren lo que nos dice, Hechos 7, versículo 23 al 29. Dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos. Discúlpeme, estaba en Hebreos, hermanos. Vi la H y dije, este es Hechos. Pero no, acá estamos, Hechos capítulo 7, versículo 23. Dice, hermanos: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriéndolo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos.
Fíjense, hermanos, lo que nos narra aquí Hechos capítulo 7, versículo 23 al 29. Esteban, hermanos, dijo que Moisés, que el que había de ser libertador, hermanos, de Israel, aquel que había matado al egipcio en su intento de liberar a su pueblo de Egipto en su propia fortaleza, que él ya sabía, hermanos, que había de ser el libertador. Aquí lo está mencionando Esteban. Moisés sabía ya que él iba a ser el libertador de Israel, pero quiso liberar a su pueblo con su propia fortaleza, hermanos. Por eso huyó, ya no supo qué hacer. Él había procurado ser el libertador sin pensar para nada en Dios. Pero, ¿dónde terminó, hermanos, después de su fallido intento de liderazgo? En el desierto, hermanos. Terminó en el desierto. Él no estaba ya en un palacio, terminó en el desierto. Él ya no estaba dirigiendo una nación, sino apacentando ovejas, hermanos. Él ya no estaba al servicio del gran faraón, sino al servicio de su suegro. Moisés, hermanos, pasó 40 años en el desierto aprendiendo a tener comunión con Dios. Él huyó, hermanos, y allá en el desierto, allí Dios lo estuvo moldeando para que 40 años más adelante fuera llamado ahora sí por Dios. Cuando Dios llamó a Moisés al final de esos años, hermanos, ¿qué había aprendido? Bueno, él había aprendido a contentarse con la humilde tarea de pastorear ovejas, hermanos. Él había aprendido, hermanos, a su propia fragilidad, lo frágil que él era. Él había empezado a aprender mansedumbre en la dura vida del desierto, hermanos. Por eso allá en Números capítulo 12, en el versículo 3, nos dice que era Moisés muy manso, más que todos los hombres sobre la tierra. Nos lo dice Números capítulo 12, versículo 3. Fíjense, hermanos, cómo Dios nos moldea. ¿Se acuerda cómo era Moisés? Pues aquí nos lo demostró en esto. ¿Qué es lo que hizo? Se enojó y le dio muerte a un egipcio. Era duro. Pero sin embargo, cuando estuvo en comunión con Dios en el desierto, aprendió la mansedumbre. Y por eso dice que era el más manso, hermanos. Ahora de ese hombre fuerte, recio, que, o como nos dicen ahora, hombre, tú eres un cerillito, ¿verdad? Luego te enciendes. Bueno, pues Dios te va a enseñar a que vas a estar mojado. Siempre. ¿Por qué? Para que no te enciendas. No prendas tan fácil, hermano. Sino que hay que ser manso, hermanos. Entonces, esto es lo que aprendió Moisés. Después de años de preparación, hermanos, de moldear a Dios a Moisés, Moisés ahora estaba listo, hermanos, para la tarea. Y Dios, hermanos, lo llama cuando Moisés ya tenía 80 años, hermanos. Pero ahora sí, para la obra para la cual había nacido. Fíjese, muchas veces queremos hacer muchas cosas para Dios, eso es bueno, pero ¿qué nos dice Dios? Espérate, no corras, ¿verdad? No corras, hay que ir paso a paso. Pero eso no quiere decir que no nos está utilizando Dios. Sí nos está utilizando, hermanos, pero nos está moldeando. Acuérdese, 40 años cuando Moisés creía que ya Dios, porque él ya sabía que Dios lo iba a utilizar para rescatar a su pueblo, pero no era el momento. 40 años pasaron y ya ha de haber pensado él, ya viejo, 80 años, ¿qué voy a hacer? Toda la sabiduría, hermanos, toda la experiencia que ahora se cargaba, ahora sí Dios dice, estás preparado y venga, vamos a hacer el trabajo. Y lo hizo, hermanos, lo hizo porque tuvo esa preparación y ese moldeado de parte de nuestro Dios. Bueno, hermanos, mire, alcanzamos a ver otro ejemplo, hermanos, y este es de Nehemías. ¿Se acuerda, hermanos? Vayamos buscando Nehemías, mientras le menciono, hermanos, acerca ¿se acuerda lo que le sucedió a la ciudad de Jerusalén y ahí a toda Judá por el rey Nabucodonosor de Babilonia, cuando se llevó cautivo, hermanos, al pueblo judío
y con esto comenzó la cautividad babilónica. Bueno, antes de ir a Nehemías, póngale el dedo si quiere ahí, mire, vaya a segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 18. Mire, segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 18 y 19. Dice de la siguiente manera. Dice, asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia, y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios, destruyendo todos sus objetos deseables. Bueno, ¿se acuerdan, hermanos, que entre semana estamos aprendiendo mucho de la vida de Salomón y de David y cómo construyeron la casa de Dios? Todo el templo, ¿se acuerdan todo lo que mencionamos, todo el costo? Bueno, ahora aquí nos está narrando que quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos los palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Estaban, hermanos, totalmente perdidos esta nación, hermanos. Todo el rey Nabucodonosor habían destruido todo, hermanos, y todavía se lo llevaron cautivos, hermanos. Bueno, este relato lo acabamos de ver en segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 18 al 19. Quemaron la casa de Dios, el templo, y rompieron el muro protector que rodeaba a la ciudad. ¿Por qué le menciona esto, hermanos? Para que ahora sí me acompañe a Nehemías. En Nehemías, capítulo 1, Nehemías, capítulo 1, versículo 1 al 11. Miren lo que nos enseña aquí la escritura, hermanos. Nehemías capítulo 1. Dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecares, yo os disiparé por los pueblos, pero si os volvieres a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Fíjese estos últimos versículos, la oración, hermanos, el ruego de este hombre a Dios. Ahora, notó aquí algo importante, hermanos, cuando comienza ahí el versículo 1. ¿Qué ocurrió después, hermanos, de que pidió o que rogó Nehemías a Dios? ¿Qué pasó, hermanos? Bueno, por lo menos, hermanos, no ocurrió nada, hermanos. Inmediatamente no ocurrió nada. ¿Cómo lo sabemos, hermanos?
Porque la historia de Nehemías comienza, aquí en el versículo 1 dice que es en el mes de Quisleu, Nehemías 1:1. Ahí, y luego se reanuda, hermanos, en el mes de Nisán. ¿No? ¿Dónde nos dice? En el capítulo 2, versículo 1. Dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes tristes en su presencia. Pero aquí lo que hay que notar, hermanos, es que aquí dice, sucedió en el mes de Nisán. Quisleu, hermanos, donde comienza el capítulo 1, versículo 1, aquí de la historia, corresponde, y Quisleu, Nisán, es en el mes de abril. ¿Cuántos meses habían pasado, hermanos? Habían pasado 4 meses. Imagínense, por eso le menciono esto. Cuando él estuvo pidiéndole a Dios, hermanos, nada ocurrió. Imagínese usted orando a Dios un día y luego otro día le pido a Dios, ya me cansé, Dios ya respóndeme, y no hay ninguna respuesta. Le oro a Dios una semana y no hay ninguna respuesta. Le oro un mes y no hay respuesta. 2 meses y no hay respuesta. 3 tampoco. 4, hermanos, y estamos viendo que aquí Dios le está respondiendo al 4.º mes. Y no le estaba diciendo que no, hermanos. ¿Por qué estaba callado Dios? Yo sé el momento en que te voy a decir o te voy a dar la respuesta o te voy a ayudar a tu petición. Yo lo sé. No está en nosotros apurar las cosas, hermanos. Por eso decían, es que sí es sí la respuesta o es no. Muchas veces creemos que es no, pero está diciendo, espérate, porque no vemos nosotros una respuesta de Dios rápidamente. Y aquí lo estamos viendo con Nehemías, hermano. Nehemías, hermano, se mantuvo esperando, confiando en Dios y contando con que él movería el corazón de su superior, del rey. Y cuando vino la contestación, hermanos, de parte de Dios, Nehemías, déjeme decirle que Nehemías, hermanos, tenía ya un plan. Él había estado haciendo algo más que simplemente estarle pidiendo durante 4 meses a Dios. Él había estado planificando, hermanos. Muchas veces pedimos a Dios, pero a lo mejor estamos, no, me dice que no, no sé, pero así lo dejo. No, hay que tener la seguridad. Nehemías tenía seguridad de que le iba a responder Dios. Y mientras me responde, yo planifico, preparo cómo voy a hacer esto para cuando venga la respuesta de Dios, yo ya saber lo que voy a hacer. Pero voy a contar con la aprobación de Dios. Él estaba tan seguro, hermanos, de que Dios le permitiría ir a reconstruir el muro, que incluso trazó un programa, hermanos, en caso de que el rey le preguntara cuánto tiempo necesitaría estar ausente para poder levantar los muros. Y él, hermanos, se lo dio porque estaba preparado. Proverbios capítulo 16, versículo 9, hermanos. Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Fíjese. Bueno, hermanos, el hecho de andar nosotros por fe no significa, hermanos, que debemos de andar de una manera desordenada o al azar. No. Cada uno tiene un proyecto, hermanos. Lo piensa completamente y calcula, hermanos, su costo económico. El Señor nos enseñó esto, hermanos. El maestro. ¿Dónde? En Lucas capítulo 14, versículo 28. Mire, Lucas 14, 28. Ya vamos a terminar, hermanos. Lucas 14, 28 nos dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿Se fija? Hay que prepararse, hermanos. Por eso tenemos que tener un plan, hermanos. Y muchos dicen, tengo el plan A y el plan B, ¿verdad? Y si no, el plan C. Pero tenemos que estar preparados, hermanos. Bueno, hermanos, pues, por conclusión, hermanos, vimos el tema cuando Dios nos hace esperar.
hicimos una pregunta para desarrollar el tema, hermanos. ¿Por qué lo hace? Y mencionábamos estas respuestas. Primeramente, porque quiere lo mejor para nosotros. Quiere lo mejor para nosotros. ¿Por qué nos hace esperar, hermanos? Porque aún no estamos preparados. Pero ¿por qué nos hace esperar nuestro Dios? Porque quiere moldearnos. Entonces tenemos que tener la confianza, hermanos, para esperar a Dios su respuesta. Bueno, en esta tarde, hermanos, yo te pregunto, ¿estás en esta situación, hermano? ¿Estás esperando tú una respuesta a esa petición que le has hecho a Dios y ya tienes tiempo pidiéndosela? ¿Cuánto tiempo llevas esperando, hermano? ¿Ya te desesperaste? ¿O qué has pensado? Se me hace que Dios ni me ha de escuchar. Se me hace que estoy dudando ya de la palabra porque no veo ninguna respuesta. Bueno, hermanos, pues déjame recordarte el texto con el que iniciamos. Salmo 37, versículo 4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a esperar, hermanos? Esperemos que sí, hermanos. Confiemos en nuestro Dios de que Él nos va a dar la mejor respuesta, lo mejor para nosotros. Así que Dios me les bendiga, hermanos. Esperemos que haya sido de edificación la palabra predicada. Y bueno, hay que meditar en ello y no perder nunca la fe, hermanos. Hay que confiar en nuestro Dios. Dios me les bendiga.